Los violentos la arrebatan, esto es como pelea, como así. No era algo como a la fuerza, como impuesto, sino que se trataba más bien de una respuesta, cómo era este reino, ¿no? Le estaba haciendo el camino para esa entrada, Para él. para quién iba a ser Sí. la puerta para nosotros poder Sí. entrar y conocer el reino de los cielos. No era como un sitio, sino que estábamos hablando no de un lugar, ¿cierto? Sino de una persona. Y realmente el reino se acercó porque vino Jesús. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vuelve a Casa Podcast. Mi nombre es Daniela y estoy con Daniel. Y hoy en este capítulo queremos hablar de algo que hemos estado viviendo, ¿no? Esta semana en nuestra iglesia tuvimos un tiempo muy especial, tuvimos un invitado muy especial y con este invitado salimos a las calles a llevar el reino de Dios, ¿no? Se llamaba El Reino en la Plaza. Y en base a esto queríamos como compartir con más personas como qué es esto del reino, ¿no? Y pensando en esto, pensaba como, el reino de Dios. Y se me venía a la mente yo que creía que era el reino de Dios, ¿no? Y digamos que una de las cosas que yo pensaba que era el reino de Dios era como el paraíso, ¿no? El reino de Dios, Sí. que es el paraíso, pero al cual tenemos acceso cuando partimos de este mundo. O sea, era como algo lejano, allá en el más allá, que solamente se puede tocar, entrar y pisar en el momento que partimos aquí de la tierra. Pero cuando empezamos a leer las escrituras, cuando leemos lo que Jesús vino a decir, nos damos cuenta que no, que realmente esta idea está muy equivocada y que realmente el reino de los cielos va más allá de esto, ¿no? Sí. Y bueno, ahí encontramos en Mateo 11:12 algo que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, Sí. nos suena como a que tenemos que ir a conquistar a todos los que no creen en Jesús, ¿cierto? Los que no creen en el reino de Dios y venirlos a que vengan a formar parte de este reino, ¿no? Suena fuerte. El reino de Dios viene con violencia, ¿no? Y los violentos la arrebatan. Esto es como pelea, como así. Sí, y bueno, pues precisamente no es esto, ¿no? También yo creo que en ese momento también les suena un poco raro a ellos, porque bueno, lo que tú decías, muchas veces pensamos que el reino es el cielo, ¿cierto? Estar ahí en la playa con un coctelito, ¿cierto? Y entonces el cielo va a ser un lugar de disfrute Tranquilidad, para la paz. eternidad. Sí. Sí, y bueno, vamos a tener Va a tranquilidad ser. y paz, pero va a ser de otra manera. Pero entonces también para este tiempo, digamos que eran tiempos de reyes, ¿no? O sea, tiempos de reyes en donde los habían reyes en las naciones, ¿cierto? Y habían monarquías, pero en donde mantenían, o sea, se ganaban las tierras era peleando, ¿no? Sí. Entonces, digamos que en ese momento también, digamos que hay personas que lo pudieron haber entendido mal, ¿cierto? Pero realmente era que esta declaración de Jesús trataba totalmente de lo contrario, ¿no? No era algo como a la fuerza, como impuesto, sino que se trataba más bien de una respuesta, ¿cierto? Y de cómo era este reino, ¿no? Y bueno, ahí es donde viene Juan el Bautista, ¿cierto? Porque cuando él hizo esta declaración estaba hablando de Juan el Bautista. Sí, hablaba de... Y bueno, de hecho, lo importante aquí es que le estaba haciendo el camino para algo, para esa entrada, Para él. para quién iba a ser Sí, la puerta para nosotros poder sí. entrar y conocer el reino de los cielos. Sí, vemos que, bueno, Juan el Bautista fue el precursor de Cristo, ¿cierto? Sí. Tenía que venir alguien antes de Jesús, digamos, como a prepararle el camino. Y este fue Juan el Bautista, ¿cierto? Inclusive él mismo cuando decían, ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías? Iban y le preguntaban y él decía, no, yo soy el que le prepara un camino, ¿no? Estaba citando una profecía que está ahí en Isaías. Y Sí. la verdad es que la prédica de Juan era muy sencilla, o sea, no era una prédica muy difícil de entender, sino que era muy sencilla, era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, que Sí. Juan el Bautista predicaba del reino de los cielos, pero aquí viene lo primero, ¿no? El reino de los cielos, digamos que no era como un sitio, ¿cierto? No era como que, bueno, nosotros por ejemplo que estamos aquí en España, o el reino de Castilla, o el reino de León, ¿cierto? En la Edad Media, sino que estábamos hablando no de un lugar, ¿cierto? Sino de una persona, ¿cierto? Y realmente el reino se acercó, ¿no? Porque vino Jesús. Y Sí. vemos que realmente ese reino de Dios era Jesús. O sea, el reino de Dios era Jesús.
Y vemos esta transición porque antes, si tú has leído en algún momento la Biblia, ves el Antiguo Testamento y sí, habían milagros, había gente que había resucitado, habían personas que habían recibido muchas cosas, ¿cierto? Pero digamos que el fuerte de donde tuve las cosas sobrenaturales fue cuando vino Jesús. Ujú. Sí, habíamos visto cosas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel había estado entre Egipto hasta llegar a la tierra prometida, o sea, vieron milagros gigantes, pero Sí. lo que vivió esta tierra cuando estuvo Jesús aquí fue impresionante, ¿cierto? Veamos que los enfermos se sanaban, ¿cierto? Jesús cambiaba ambiente, ¿cierto? Vemos que los pecadores, las personas que no tenían como esperanza, ¿cierto? Tenían esperanza, sus pecados les eran perdonados, los cautivos eran libres, ¿cierto? Vimos que habían endemoniados que eran libres, ¿cierto? En la Biblia en ningún momento hablaban de personas que estuvieran poseídas por demonios y lo vemos cuando vino Jesús, ¿cierto? Bueno, no mostraba como No, no a lo otras hablaba. personas que sacaban Sí. demonios, pero con No, Jesús fue... y no había, o sea, hasta el Antiguo Testamento nunca te menciona inclusive ningún endemoniado, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen, bueno, hay Saúl, pero bueno, no lo dice, ¿cierto? Simplemente dice que un espíritu lo atormentaba, pero Sí, sí, no dice que estaba endemoniado. textualmente. Y entonces Jesús era algo impresionante, porque al parecer Jesús donde llegaba cambiaba el ambiente. O sea que de alguna manera, y Juan, así él también lo pensaba, no era un lugar, sino que era una persona. Y entonces nos damos cuenta que el reino de los cielos realmente es la presencia de una persona. Y eso es el reino, ¿no? La presencia de Jesús, o sea, la presencia de Dios, o sea, la misma presencia de Dios es el reino. Y esa presencia que hace, pues cambia ambientes, ¿no? Cambia ambientes y las personas empiezan a ser diferentes. Y esto es hay algo muy bonito, ¿no? Sí, Y es que al Jesús hacer esto, cuando Jesús se acercó y trajo el reino, sí, que es sí, lo sí. que decía Juan, se ha acercado porque evidentemente Jesús vino a nosotros, entonces ya vino el reino. Hay algo muy bonito y es que para entrar en este reino no hay que hacer grandes cosas. O Sí, sea, nosotros no tenemos que hacer grandes cosas, sino que tenemos que reconocer quién es Dios y aceptar su llamado a ser hijos sí. de Él. Y eso es lo Y único que necesitas. sí, o sea, solo con yo reconocer quién es Dios, que es mi padre y que yo soy su hija, ya me hace Sí. merecedora de estar en ese reino, de estar en la presencia No, de Él. no necesitas visa para entrar a... No necesitas Sí. visa. Bueno, aquí nosotros No. vivimos en España, aquí los españoles no... Hay algunos que no se familiarizan mucho, ¿cierto? Porque muchos salen por aquí cerca a Europa, entonces no necesitan casi que ningún documento para salir, pero los latinos sí que están acostumbrados a que para entrar a un país se les solicita una visa, ¿no? O sea, Sí. como que tú puedes entrar aquí, pero demuéstrame que tienes una visa. O sea, para tú sentir el reino de Dios, no necesitas una visa ni necesitas algo que te acredite para poder entrar, ¿no? Porque al ser una presencia, digamos que es gratis. Y entonces algo que a mí me llamaba mucho la atención y que Dios me hablaba mucho, que me ha estado hablando mucho este año, es que yo asemejo mucho la relación con mis hijas, con la relación de cómo tengo que ser yo con Dios, ¿no? Y bueno, y es chistoso porque no es que yo vea como a Dios en mí al relacionarme yo con mis hijas, sino que es al revés. Es como que yo veo en mis hijas cómo debo ser yo para relacionarme con Dios. O sea, yo Ujú. veo en ellas, o sea, no es que yo aprenda de mí porque tengo mucho que aprender, pero es más bien yo aprendo de ellas. O sea, yo aprendo cómo es el comportamiento de un niño con su padre y así mismo yo tengo que ser con Dios. Y entonces Sí. yo muchas veces, a veces salimos, ¿cierto? Las dejamos aquí en casa, o las dejamos con la abuela, o las dejamos con los tíos. Y ellas pueden estar bien, ¿cierto? Porque se la pasan bien cuando no están con nosotros, también disfrutan, ¿cierto? Sobre todo con su primito, ¿cierto? Pero cuando llegamos nosotros, digamos que es como un cambio en sus caras, o sea, se emocionan, se alegran, o sea, es una emoción al verlo. Entonces yo veía eso y yo decía, wow, o sea, así mismo es el reino de Dios, porque ellas no tienen que hacer nada para sentir mi presencia. O sea, cuando yo llego o cuando tú llegas, o sea, yo sé que tengo que llegar,
por ellas, pero es porque son mis hijas, no porque ellas tengan que hacer algo para sentir mi presencia. Y yo creo que, y esa en cierta parte es la respuesta que Dios espera de nosotros, Eso es. de que cuando, de saber, Él se acerca a nosotros, pero cuando vemos que se acerca es como le respondemos, con ese gozo, con esa alegría, con esa emoción de que Él está, ¿no? Y lo que tú decías, ni siquiera porque les demos algo, porque les traigamos un regalo, no, 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 simplemente la porque el presencia. hecho de que llegamos, de que ya saben quién es su mamá y su papá, Sí. y ya eso es todo. Y es como lo mismo, ¿no? Como deberíamos de ser con Dios, Sí. solo porque Él está, Porque Él ya está. está. Y esto era lo que pasaba, ¿no? O sea, Jesús llegaba y cambiaba ambientes. Y Sí, entonces eso es lo que a mí me hablaba el Señor y decía como que, mira, no tienes que hacer nada para sentir el reino. O sea, simplemente ser mi hijo. Entonces hay algo, ¿no? Entonces ya sabemos que el reino no es un lugar, ¿cierto? Sino que es la presencia de alguien. Pero también hay que hablar de algo, ¿no? Ese reino ahora mismo tenemos acceso a él, ¿cierto? Porque la presencia de Jesús, a pesar de que Él no está en este plano terrenal, ¿cierto? Ya como hombre, pero está en espíritu, ¿cierto? Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y es el mismo Espíritu de Cristo. sí, ¿Qué quiere decir eso? Que el reino está accesible a nosotros, ¿cierto? Pero también está de alguna manera parcial, ¿no? Nosotros lo hemos visto en nuestras vidas. Nuestras vidas han sido cambiadas por ese reino. Pero también hay que aclarar que ese reino va a llegar un momento en donde va a llegar a su plenitud. ¿Cuál va a ser la plenitud? Cuando Jesús vuelva por segunda vez. En la palabra nos dice que Él vino una primera vez. Imagínate todo lo que hizo la primera vez que vino y lo que sigue haciendo. y todo lo que sigue haciendo por medio, ¿cierto?, del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero yo me imagino cómo será la plenitud de ese reino. Dice que no va a haber más maldad, dice que no va a haber injusticia, Sí. que no va a haber enfermedad. Entonces yo me imagino eso. Y quiero entrar, digamos, quiero volver al principio y la palabra esta que dice los violentos lo arrebatan, ¿cierto? Y queremos ir hablando de esto de que viene como con violencia, ¿cierto? Y los violentos lo arrebatan. Y es que en la Biblia nos habla de que la presencia de Dios es como un fuego, ¿no? Entonces yo lo veía como que cuando Moisés, dice que Moisés hablaba con él y dice que cada vez que Moisés hablaba con él y bajaba, ¿cierto?, al campamento, lo hablamos creo que el otro día, decía que su cara venía resplandeciendo, o sea, había un fuego con el cual Moisés estaba enfrente de la presencia de Dios y ese fuego era tan arrasador que inclusive él brillaba, ¿no? Y yo decía como que wow, o sea, la presencia de Dios te tiene que cambiar. O sea, si tú alguna vez has sentido la presencia de Dios, esa presencia te tiene que cambiar. Entonces, por eso dice como que viene con violencia, ¿no? Exactamente, sí, sí, eso mismo iba a decir, que cuando, claro, la violencia que nosotros conocemos es algo que tiene resultados inmediatos. Sí, O sea, cuando algo viene fuerte, sea algo natural o vemos algo que le pase a una persona, alguna violencia, vemos el resultado de una. O sí, sea, es evidente, es extremo. Y a eso mismo se refería. Cuando dice el reino de los cielos viene con violencia, es porque cuando dejamos que Jesucristo entre en nuestras vidas, que es la presencia, que es el reino de los cielos, los cambios y las transformaciones que ocurren son de una, o sea, sí, se ven inmediatamente. Entonces, a eso es lo que iba, no es como la violencia que podemos imaginar, vienen a hacer maldad, sí, sí, nada, sí. sino que realmente viene la presencia, transforma tan real a la vida de una persona que es inevitable poder reconocer que algo pasó ahí. Ahora, si tú nunca has sentido esta presencia, o tal vez tú, porque puede haber gente que diga, wow, yo siento a Dios y estoy presenciando su presencia, ¿cierto? Y tal vez diga, pero todavía no he cambiado algunas cosas. Bueno, tal vez tienes que ir más allá, ¿no? O sea, tal vez Sí, tienes que verdaderamente sentir esa presencia, porque yo estoy seguro que tú sientes esa presencia, ¿cierto? Sientes esa gloria y no vas a ser igual, ¿cierto? Y cuando dice que los violentos lo arrebatan, ¿cierto? Esa palabra arrebatan ahí es zarpazo, ¿cierto? Del griego y lo que quiere decir es como que yo lo veo que como que bueno, yo presencio esa gloria, ¿cierto? Ese reino de Dios y yo lo quiero para mí, pero yo también lo quiero para los demás. Y sí, ahí vemos también, volvemos a mis niñas. A veces
yo estoy con una, ellas son dos, y entonces tal vez le compro algo para una, ¿cierto? Algo de un dulce o algún juguete, y la otra me dice, papi, le tengo que llevar a mi hermana. O sea, esto, y están contentísimas, pero dicen como que le quiero llevar a mi hermana. Entonces, esa presencia te tiene que cambiar a ti, pero cuando te cambia a ti, te tiene que llevar también para que tú anheles llevarle eso a las demás personas. No, y no solo eso, sino que es como lo que hablamos un día del camino de Maús, que mientras ellos caminaban, decían en el texto que sus corazones le ardían. Y es como cuando ya has experimentado esa presencia de Jesucristo en tu vida, cuando ya sabes qué es tenerlo a Él, cuando ya puedes testificar de lo violento que ha sido en nuestras vidas para bien, es inevitable. Es como que ves algo, ves a alguien enfermo y es como... Jesús, es que Jesús lo sana, o sea, lo Jesús, Él lo sana. puede Y hacer. es exactamente, es como, tengo que orar por esta persona porque Jesús lo hace. Vemos una persona que está en depresión, en ansiedad, y es como esa necesidad de que tienes que escuchar de Jesús porque es que Jesús te puede cambiar, te puede quitar ese sentimiento que tienes, puede transformar tu vida, o sea, en un momentico puede cambiar todo, o sea, si conocieras quién es Jesús, y entonces, claro, ahí va el texto. Es tan fuerte lo que ha hecho en nosotros que es inevitable uno ir y querer esparcirlo, o Esparcir sea, ese reino. dárselo a las demás personas, porque es inevitable no hacerlo. Eso fue lo que recibieron los discípulos, ¿no? Vimos que Y lo que ellos, lo ellos a la impulsaron. final vemos que la primera iglesia fue tremenda, ¿cierto? Pero lo que los impulsó a hacer eso, ¿no? O sea, ellos sentían el reino, ¿cierto? Ellos querían expandir ese reino, pero no a la fuerza, sino que llevando esa presencia de Jesús a esos lugares. Entonces hoy la invitación es a eso, para que tú puedas ir digamos, a personas o a lugares en donde tal vez tú ves algo, tú ves injusticias o ves una persona que la está pasando mal, o inclusive tú mismo, tal vez que nos estás viendo, la estás pasando algo mal, estás sintiendo sentimientos tal vez de lo que tú decías ahorita, ¿no? Ansiedad, depresión. Y el mensaje de hoy es, mira, hubo un día un hombre que vino, y ese hombre era el mismo Dios que se convirtió en hombre y vino a este plano terrenal a morir por ti y a morir por mí. Y esa muerte, ¿qué significó? Volvernos a acercar a Dios y hacernos hijos, ¿cierto? Porque la palabra dice que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Sí. Y solamente los que son hijos pueden experimentar ese reino. Y porque el reino es la presencia, ¿cierto? Y hoy la invitación es para que si tú conoces al Señor y has experimentado esa presencia, para que puedas ser portador de esa presencia, ¿cierto? Como ese burrito que llevaba a Jesús, ¿cierto? Ese burrito que llevaba la presencia de Jesús, pues así mismo seas tú. Imagínate, si es un burrito, como lo va a utilizar a ti, para que puedas ser ese burrito y lleves la presencia de Jesús a esos lugares. Pero si aún no lo has conocido, para que tú le pidas a Dios y le pidas que quieres sentir esa presencia, quieres sentir ese reino, esa gloria en tu vida. Mira que es algo que siempre, inclusive en el Padre Nuestro está, ¿no? Venga tu reino. Es algo que a veces pedimos, pero no sabemos qué es. Pues bueno, es la presencia del Señor. Y si hay algo que te retuerce, ¿cierto? En el estómago y te crea como esas ganas de decir, wow, esto está mal, tanta injusticia, el único que lo puede cambiar es la presencia de alguien, y esa persona es Jesús. Sí, y lo bueno y lo importante es que no hay que esperar a que partamos de este mundo. O sea, Sí, desde ya ya, está desde accesible. ya hay acceso, podemos entrar y podemos compartírselo a los demás, que esa es la invitación. Y todos tenemos algo que compartir, sea un testimonio, algo que ha hecho en nuestras vidas o lo que sea Daniel. No lo he experimentado, quiero Sí, experimentarlo y estamos a tiempo. Entonces, eso esa es. es la invitación en este capítulo, que podamos experimentar y que podamos ser violentos con el Violentos. reino de Dios y podamos llevarlo a más Violentos y personas. llevarlos, Sí. arrebatarlo y llevárselo a otras personas. Y bueno, esto es todo por hoy. Adiós. Adiós.